Yo en un momento determinado platiqué con Nayib, platicamos un buen rato y él nos explicó lo difícil que había sido para él y su familia tomar la decisión de participar en política partidaria en El Salvador. Porque aquí es terrible eso. Es como dijo él, como cuando uno se mete a un establo que solo las patadas escuchan. Entonces, dijo, tomar esta decisión no ha sido fácil. Fue muy difícil, más sin embargo tomamos la decisión, dijo él, pidiéndonos a nosotros que le ayudáramos a hacer un buen gobierno. Hola, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo de nuevo para ustedes para el Heraldo SV Digital desde Europa, en las redes sociales para todo el mundo. En esta ocasión tenemos una entrevista muy bonita e interesante con el líder de Bases Magisteriales, el sindicato más representativo y con un trabajo territorial en El Salvador. Paz Cetino nos acompaña en esta ocasión, a quien te damos la bienvenida. Cetino, muy amable, muy gentil por aceptar nuestra invitación y conversar un poco de la situación educativa en El Salvador. No, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para todos ustedes y me alegra el espacio y poderme dirigir a esa parte del mundo donde nosotros casi no llegamos, no tenemos los medios, así que reiterar el agradecimiento por el espacio. Muy bien, sí, somos un medio alternativo. Efectivamente, la diáspora salvadoreña en Europa es la que ha estado bastante invisibilizada, pero hoy con los medios digitales estamos llegando y también estamos sumamente interesados y seguimos diariamente lo que sucede, lo que acabe en nuestro país. Bueno, Bases Magisteriales, un sindicato histórico que ha librado batallas por las reivindicaciones de las maestras y los maestros, pero también por una visión diferente de la educación en El Salvador. ¿Nos puedes decir qué es Bases Magisteriales? ¿Desde cuándo viene luchando y algunos logros que hayan obtenido? Bueno, Bases Magisteriales es un referente organizacional del magisterio salvadoreño, aproximadamente con unos 15 años de haber surgido. Y aquí debemos, como decimos nosotros, la historia debe darle la razón a quien de veras la tiene. ¿Por qué surge Bases Magisteriales? Bases Magisteriales surge justamente cuando se firme el acuerdo de paz y nosotros nos damos cuenta que el partido FMLN pretendía hacer del movimiento social o prácticamente deshacer el movimiento social y llevarlo todo a esa canasta del partido FMLN. Ese fue cuando nosotros nos dimos cuenta que el partido FMLN quería conducir los sindicatos afines a ellos en ese momento, tuvimos la capacidad de darnos cuenta que era cuestión de tiempo para que el FMLN estuviera en el poder y que si nosotros nos adheríamos a ese proyecto político, podría ser el acabose de ese proyecto histórico que era Andes 21 de junio. Y efectivamente la vida no tardó mucho. El FMLN no tardó más que una década para que el pueblo salvadoreño se diera cuenta que no era el mejor referente político y hoy se derrumba políticamente, la gente le quita el apoyo de 1.400.000 personas que lo apoyaron en cierto momento, en los momentos de gloria, o llega a tener 300.000 votos aproximadamente, para un poquito más de 300.000, y se derrumba con todos esos sindicatos que en un momento determinado abandonaron la agenda de los trabajadores de la educación y adoptaron la agenda del partido en el gobierno. Surge entonces en esa coyuntura, donde nosotros queríamos preservar la lucha gremial por sobre cualquier otro esfuerzo político partidario, porque mira, Andrés, los partidos están hoy, mañana desaparecen, y los movimientos sociales, los sindicatos, las asociaciones, somos movimientos a perpetuidad, que deben existir siempre y cuando, con cualquier gobierno que sea, siempre y cuando se estén violentando derechos de trabajadores. Y la vida nos enseñó que los derechos de los trabajadores son bastante pisoteados, no solo por estas derechas, sino también
por la izquierda salvadoreña. Interesante. El tema de educación definitivamente en un país no tiene que faltar y a la luz de los resultados electorales se abre un nuevo escenario en el país, sí, y muchas perspectivas o esperanzas o ideas de que el tema de educación, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, también desfinanciado el Ministerio de Cultura lamentablemente, puedan ser un eje primordial para el país. Un país y una educación de calidad, de vanguardia, hoy con la revolución tecnológica, pero al mismo tiempo que no forme muchachas y muchachos que se conviertan en esclavos del mercado, ¿no? Esclavos del gran capital. Nosotros aquí siempre hacemos algunos debates, fíjate, al respecto, porque cuando surgió incluso el bachillerato de 2 años, el bachillerato técnico, nosotros dijimos aquí, bueno, carne de cañón para las maquilas, para todos estos trabajos de que utilizan a la juventud, les pagan poco y cuando ya no les sirven, los desechan. Hace 2 semanas cerró una maquila, dejó más de 1000 personas varadas. Entonces, sí, el desafío de la educación, Cetino, en okay. estos tiempos modernos. Fíjate, Andrés, que la deuda histórica, el consenso social, todos los sectores aceptan que aquí hay una deuda histórica de esta clase política. Nunca quisieron invertir lo que deberían invertir en educación. Y uno en realidad, a ciencia cierta, no sabe cuáles eran los propósitos de siempre tener marginado a este sector. Nosotros como sindicatos o como organización de docentes hemos estado reclamando por años que se mejoren los presupuestos para las escuelas, la inversión pública, la infraestructura abandonada, hoy con tanto problema de violencia. O sea, hemos estado buscando todas esas reivindicaciones para los docentes, etcétera, etcétera. Pues ni la derecha ni la izquierda tomaron esa decisión política por empezar por donde hay que empezar. Nosotros como sindicatos estamos claros. No se puede estar poniendo parches por todos lados. Aquí hay que cualificar la educación del país, atender a los niños, atender a los jóvenes, atender a los docentes, si tú quieres ir en la ruta del desarrollo. El subdesarrollo nuestro tiene que ver con esa perversa decisión política de no invertir lo suficiente en educación, de dejar a los niños prácticamente en las áreas rurales a la buena de Dios, sin cobertura, sin los recursos mínimos. En ese sentido, la gente se hartó de tanta promesa y promesa y no ver cosas concretas. Y mira, lo que sucedió el 3 de febrero es algo que a todos los ha dejado atónitos. Nosotros sabíamos que esto iba caminando en esa dirección, pero no nos imaginábamos la contundencia con que la gente iba a golpear. Y la gente golpeó. La gente le dijo a esa clase política, de derecha o de izquierda, ustedes nos han estado, como decimos, dando a tol con el dedo. Y hasta aquí. Claro, cuando llega un nuevo gobierno, peor las características así con las características del gobierno de Bukele, que a Bukele no lo propone ningún partido poderoso, que Bukele lo que hizo es darse cuenta cuáles eran los problemas sentidos de la gente y sobre eso acuñó como 4 o 5 frases. Entre ellas decía que cuando no se roba el dinero alcanza y después que devuelvan lo robado. Todo eso hizo eco en la gente y ahora la gente tiene, bueno, todos tenemos muchísimas expectativas fincadas en ese gobierno. Y como yo lo dije en un medio de comunicación, en una televisora local hace unos días, yo espero que el gobierno de Bukele sea un gobierno que dé los primeros pasos para ir por lo menos desmontando la corrupción en este país. La gente tiene muchas expectativas, todos los sectores, salud, educación, seguridad, todo el mundo está lleno de expectativas. Ahora, me parece que el gobierno tiene como un plus que no tenían otros, porque hoy todos los sectores del pueblo
están dispuestos a contribuir a esta solución. Algo que no se daba anteriormente. Si ustedes recuerdan, un proyecto bueno que lo presentaba la derecha, lo quebraba la izquierda y viceversa. Por eso el país nunca ha avanzado. Nunca ha avanzado. Porque el antagonismo ideológico político nos ha tenido ahí retrasados. Entonces nosotros de antagonismo ideológico, la educación como la cultura son un motor ideológico de dominación, ¿no? Durante más de 200 años, nuestro pueblo ha tenido una conciencia social totalmente dormida. ¿Ustedes cómo ven en qué área se tendría que tocar el programa educativo, al menos de bachillerato para abajo, para tener una idea más específica? A ver, así, Andrés, un poco sintetizando esto. Aquí hay dos franjas de población que históricamente no han sido atendidas. Y desde ahí se originan todos los males. Es la primera infancia y la parvularia. Ese segmento de la población apenas llegamos a atender un 46%. Y tú sabes que los mejores años para el desarrollo de un niño o una niña son los iniciales. Claro, sí, sí. Son los 3, 4, 5, 6 años. Las experiencias de esos años en la escuela perduran para toda la vida. Entonces, ese sector de la población fue abandonado. Hoy el reto es cómo atendemos a ese sector de la población. Y los gobiernos se dedicaron a atender, para darle cumplimiento a los objetivos del milenio, si tú recuerdas, cómo lograr aumentar la cobertura en educación básica, que va desde primero hasta 9º grado. Y en efecto, ahí hemos llegado a tener que el 88 hasta el 92% de cobertura. Ese segmento de población está bastante bien atendido. Pero el otro extremo, que es el bachillerato, está en igual condición que la educación inicial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno? Además de reformar su currícula, hacer toda una reingeniería con el personal docente, la contratación de las especialidades, cómo atender todas las áreas curriculares, incrementar, o sea, dotar a las escuelas de una atención en las áreas de deporte, todas las disciplinas del arte. Por eso es que nuestros jóvenes andan en las calles. Entonces, ¿cómo lograr sacar a esos jóvenes de las calles para que la escuela le ofrezca toda esta diversidad de oportunidades? Entonces, por ahí va un poco dirigido el esfuerzo. Atender la primera infancia y la educación parvularia y atender lo más que podamos el bachillerato, ya no digamos la educación superior. Esas dos franjas de población debemos atenderlas mejor, debemos ampliar cobertura. Para eso nosotros necesitamos tener suficiente oferta a nivel de todos los departamentos, ¿verdad? En todos los municipios debe de haber un bachillerato diversificado. Y el otro error histórico que se cometió acá es crear ese bachillerato general de 2 años. Ese fue un error histórico que ya parece... De hecho, parece que se está hablando de hacerlo siempre, volver a 3. Sí, ya hay consenso, pero no fue eso tanto, Andrés. El problema es que se acabaron el bachillerato diversificado y solo dejaron el bachillerato general y algunas carreras técnicas. Exacto. Aquí desapareció toda aquella gama de bachilleratos que teníamos cuando nosotros éramos jóvenes. Entonces, eso hay que volverlo a traer con nuevas carreras, por ejemplo, las carreras relacionadas al mar. Todo eso tenemos que revitalizar. Abrir la mente, ¿no? Exacto. Desde luego que en educación hay que tocar muchas piezas porque todas estas décadas se lo han terminado. Es un ministerio que lo han usado para como si fuera una finca, una empresa privada, los gobiernos que han llegado. Y alguien me comentaba que hay dos aspectos ahí, que justamente la infraestructura que se tiene que mejorar, actualizar, llevar computadoras, pero él me decía, es bueno que haya computadoras, pero que también haya luz eléctrica, que también haya un internet de buena calidad,
Es decir, que Sí. se acompañe con varios otros elementos, no solo basta llevar una computadora. El otro aspecto es, conversando con unos amigos aquí, si bien es cierto de que hay deserción escolar, que los hipotes están dejando de ir a la escuela por diferentes motivos, principalmente por el tema de las pandillas. Entonces me decía, sería bueno de que si los hipotes no van a la escuela, la escuela que llegue donde ellos, que vaya a la colonia, que vaya a los barrios, que vaya al cantón, involucrando también, sé que se involucran las mamás y los papás, pero fíjate que aquí nosotros tenemos una pequeña experiencia, al menos con mis hijos, de que, claro, no vamos a comparar los niveles educativos, aunque en El Sí. Salvador tenemos buena calidad educativa, y no digo que no la tenemos, pero aquí las mamás y los papás también se preocupan por involucrarse en algo social y productivo de la escuela, por ejemplo, hacer teatro, hacer literatura, hacer deporte, hacer cosas así que acompañen a la escuela, que acompañen a sus hijas y a sus hijos, y tener ese contacto, pero tiene que existir la voluntad. Ahí voy a de que necesitamos también una nueva cultura de ver la educación en el país, es decir, que las mamás y los papás también estén conscientes de que tienen que colaborar, no dejarle toda la responsabilidad a la escuela y que los maestros se lo eduquen, y si no sale educado es culpa de la escuela. Entonces, ¿cómo ves ese tema? A ver, yo creo que la parte tecnológica ahora nos está ayudando mucho y el nuevo gobierno es muy amante de estas comunicaciones a través de Sí, las tecnologías de información. A mí me parece que en esa dirección eh, no vamos a tener mucho problema. Él ha dicho públicamente el compromiso de dotar a las instituciones educativas de no solo los aparatos, sino de la red inalámbrica para estar en comunicación. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en El Salvador? Tú que conoces un poco la cultura de acá, sabes, esto es histórico. La familia salvadoreña no le ha dado el valor agregado que tiene realmente la educación. Y tenemos muchísimas familias que tienen niveles muy escasos de educación, entonces no le saben dar el valor que esto tiene para la vida del niño o del joven. Pero hoy se está trabajando muy fuertemente en eso. Y fíjate la experiencia. Aquí hubieron unos municipios altamente violentos, violentos así con toda la extensión de la palabra. Uno de ellos fue Quesaltepeque. Quesaltepeque fue uno de los municipios donde era, como decimos, la tierra de nadie, la calle sin ley. Y se focalizaron varios municipios y se involucraron a los padres de familia. Y el propósito, el objetivo que se propusieron fue, saquemos a los niños de la calle, saquemos a los jóvenes de la calle, tengámonos en las escuelas, tengámonos en la cancha, tengámonos en el teatro, tengámonos ocupados todo el tiempo posible en algo positivo. Si vamos en esa dirección, si en todo el país hacemos un esfuerzo así, nosotros vamos a minimizar este flagelo. Ya se está un poco controlando. El problema que se tiene es que en este país se dio una especie de división imaginaria territorialmente. Tú sabes sí. que hoy hay jóvenes que no pueden ir de un municipio a otro. Hay niños Estamos hablando del control que poseen las pandillas. control territorial de las pandillas. Y eso nos está generando un problema Eso es grave, serio ¿no? porque hay muchachos que en su municipio no tienen la opción de estudiar en el instituto que está ahí, quieren ir a otro instituto y ya se ponen en riesgo. Sí. Eso como que frena la vocación o el interés del estudiante. Pero eso, a nuestro entender, lo superaremos en la medida que todos, hoy hay una ley aquí en el país que se llama la ley Lepina, que es la que le da iguales facultades a los profesores, le hace los mismos requerimientos a los padres de familia y penaliza a aquellos padres de familia que dejan a sus hijos abandonados, ¿no? Okay. Entonces, con todos esos instrumentos vamos a ir trabajando y yo espero que más temprano que tarde, en la medida que se invierta en la infraestructura, fíjate que el problema serio nuestro es que un, no tenemos inversión en la infraestructura que los jóvenes necesitan. ¿Qué necesitan los jóvenes? Pues si necesitan tener canchas, hombre, bonitas, adecuadas.
Ellos necesitan tener espacios donde estén todas las disciplinas del arte. El que le gusta la música, pues que se dedique a la música. El que le gusta el fútbol, el que le gusta el básquetbol. Eso no lo tenemos. Bueno, si hay municipios donde no hay ni siquiera una cancha para fútbol. Es verdad. Entonces, si logramos invertir un poco más de nuestro presupuesto en infraestructura para la juventud, es cuestión de tiempo para que nosotros controlemos el problema. Desde luego. Interesante. Bueno, volviendo al tema con el nuevo gobierno, al encontrarse ustedes, porque seguramente luego de la fase de la transición y luego de la presentación de su planilla de gobierno, el 1 de junio va a ir tomando el control. Claro, tienen que familiarizarse algunos meses. Ustedes seguramente van a ser llamados como sindicato, como bases magisteriales. ¿Cuál sería su planteamiento ante el nuevo ministro de Educación y ante el presidente de la República? Nosotros vamos a mantener la misma posición que hemos mantenido desde hace muchos años. Nuestro país, la educación de nuestro país, ya es una tarea que no podemos postergar. Resolver los problemas de cobertura, para los dos extremos que te planteé, resolver los problemas de infraestructura, resolver los problemas de presupuestos escolares suficientes y en tiempo, resolver los problemas de atención al sector docente serán como los requerimientos de nuestra parte. Pero también estamos claros que nosotros debemos ponerlos a la disposición de la nueva gerencia para contribuir en todo aquel proyecto que vaya en función de mejorar y sacar a los niños y a la juventud de la calle, fundamentalmente. Es que nosotros vivimos ese problema. Mire, aquí en el país hubo un año que tuvimos un maestro asesinado cada mes. Producto de esa violencia. Tuvimos 36 jóvenes asesinados en un año. Ese año que a nosotros nos mataron 12, mataron 36 estudiantes. Entonces, si nosotros no logramos minimizar ese fenómeno pandilleril, pues también nosotros somos afectados con él. Debemos ponernos todos en función de cómo atender mejor esta juventud, de cómo involucrar a los padres de familia, pero que el Estado sea suficientemente responsable para dotarnos a nosotros de los recursos necesarios. Pues si yo le digo al ministro actual, yo no concibo una escuela que tenga 200 alumnos y no tiene profesor de educación física, por el amor de Dios. No tiene un profesor de arte. Correcto. Entonces, si vamos nosotros atacando todas esas aristas, creo que no nos va a ser muy difícil ver los cambios dentro de poco tiempo. No, interesante. Bueno, hemos hablado de la parte del trabajo que tiene que ver con educación, pero también ustedes, el personal docente, también tienen necesidades, y los maestros, quizás en todo el mundo, porque también aquí en Italia los maestros tienen un trabajo precario por 10 años antes de iniciar a tener un trabajo más o menos decente. Y eso me comentaba un amigo también de Perú, que vino hace poco, que es maestro. Entonces, ustedes tienen la mayor cantidad de tiempo de vida de los niños y las niñas en las aulas, conviven con ellos, ¿no? Y se entabla una comunicación diaria, permanente. Significa que también ustedes deberían de tener los incentivos adecuados, y no solo económicos, que también son necesarios, sino que todo lo que rodea el ambiente y la atmósfera del docente. ¿Cuáles son las demandas que ustedes puntualizan, las reivindicaciones del personal docente? Bueno, para los que conocen nuestro país, se dan cuenta que la carrera docente en términos de costo de oportunidad siempre ha sido marginada. Aquí en este país se llegó un momento en que el policía ganaba más que el maestro. Yo recuerdo cuando estaba Cecilia Edgardo decano y me tocó hacer una discusión en aquellas administraciones de Arena. Cuando se tuvo que hacer una discusión, yo le dije, es que nosotros los maestros por lo menos deberíamos de ganar el mismo salario que van a ganar los nuevos policías nacionales civiles. ¿Se imagina cómo estábamos nosotros en ese momento? Y fuimos avanzando un poco en eso. Nosotros no tenemos los mejores salarios,
pero hemos ido avanzando poco a poco. Quedamos con una tremenda pena haber tenido a un profesor de ministro ad honor en un tiempo y haber tenido a un profesor en la primera magistratura del gobierno. Sí, sí. Y este profesor... Y que fue un fracaso. A ciencia cierta y al tenor de ser realista, fue un fracaso para nuestro sector. Fue un fracaso, sí. Yo dije también, tenés razón, el 2009 también surgió en la población bastante expectativa. Sí, claro. Más cuando se pensó de que un profesor iba a estar ad honores en el Ministerio de Educación, se pensaba que al menos la apertura para un nuevo planteamiento podía darse. En cambio, lo que observamos todo a la luz pública fue una entrega total cada vez más al modelo neoliberal de educación. Es que como yo lo dije hace hace 2 días en una entrevista que me hicieron local, este gobierno terminó con más pena que gloria, dije, pero lo más difícil para nosotros es que siempre añoramos eso. Nosotros queríamos un ministro profesor y lo tuvimos. Exacto. Es más, incluso se nos hizo presidente. Sí. Y no fue. Desaprovechamos la oportunidad. No estuvo a la altura de la historia. Para plantear la real reforma que necesitábamos. Pero, como dicen allá en mi pueblo en Oriente, que no solo chiveando se pierde. Nosotros hemos perdido en este caso, pero tampoco vamos a dedicarnos, como decimos, a llorar sobre la leche derramada. Nosotros tenemos que, mientras haya vida, hay esperanza y va a haber lucha siempre. Nosotros vamos a continuar, luchando porque las condiciones de los maestros se mejoren. El programa de salud debe mejorarse. Tú sabes que como dices, esos chicos traen una cantidad de problemas de la casa, se vienen para la escuela, el profesor termina haciéndolo de mamá, de papá, de consejero, de psicólogo, hasta de psiquiatra en algunos casos. ¿Sí? Entonces, uno termina su vida, su carrera docente con un tremendo desgaste físico y ya no digamos emocional. Por consiguiente, el maestro, la carrera docente en este país debe tener esos estímulos. Un programa de salud que debe mejorarse. 2, una remuneración acorde a la canasta básica y al trabajo que uno hace. 3, nosotros necesitamos tener mejores condiciones en las escuelas, tanto de infraestructura como de material didáctico, tecnología necesaria, porque ahora la tecnología es más que necesaria. Los alumnos manejan muy bien esto, algunos más que nosotros. Nosotros necesitamos mejorar y vamos a estar pendientes de que esas condiciones se den, porque si esas condiciones no se dan, es mentira, esto no va a caminar. Aquí ha habido una tendencia perversa a exigirnos a nosotros que hagamos bien las cosas y sin que te den lo mínimo para hacer bien las cosas. Entonces culpan al maestro o a la maestra en muchos casos de los resultados educativos, pero no son ni siquiera capaces de irse a dar cuenta cómo está ese ambiente escolar en el cual los niños se sientan todos los días, en el cual los niños interactúan a diario. Entonces, hay que mejorar todas esas condiciones. Nosotros estaremos muy pendientes siempre. No sé qué nos van a decir ahora, porque cuando gobernaba la derecha y nosotros reivindicábamos, decían que éramos de izquierda. Cuando la izquierda estuvo gobernando y nosotros seguíamos reivindicando, decíamos que eran de derecha. Hoy no sé para dónde nos van a mandar, así en qué lugar nos van a ubicar, pero nosotros seguiremos en esa lucha. Te quería hacer una pregunta un poco particular que me pidió un amigo que sin falta te la tenía que hacer. Okay. Los 15 de septiembre se sigue presentando una historia distorsionada. Y claro, se hizo en los 10 años también del FMLN. Sí. No se modificó de la parte de contar la otra verdad de la historia. Entonces siguen venerando se toma a los españoles. Se hace una lectura bastante dándole la razón a los grupos de poder que ganaron el territorio. En ese tema de los argumentos de historia, ¿ustedes como sindicato cómo lo abordan? ¿O ustedes los 15 de septiembre también están obligados a seguir el patrón de conducta? A ver, este tema es bastante complicado porque
yo siempre he dicho que los 15 de septiembre aquí en el país, además de estar dirigidos a esa historia no correcta, se ha convertido también en como en una especie de culto a la figura femenina. ¿Te acordás cuando también, sí, se sí. dio La cachiporra. la cachiporra? Sí. Y en una sociedad como la nuestra, Ander, es tan difícil. Una vez nosotros dijimos, miren, vamos a boicotear los 15 de septiembre. Ah, Y yo recuerdo que Dagoberto Gutiérrez nos dijo a nosotros, ustedes están locos. Si lo hacen, van a recibir un rechazo del pueblo terrible. Es como que ustedes quieran quitarlo de la Semana Santa, nos dijo Dago, así bien calmado. sí. Es un pago bien enraizado en la Mm, cultura, es una costumbre sin sentido, pero es una costumbre, es parte de esa cultura. ¿Qué ok. hacemos nosotros los profesores? Ajá. Pues lo que esté a nuestro alcance, pero como personas, porque no hay una línea definida. Ese es uno de los errores que se cometieron. Mm, Nosotros esperábamos que en este periodo se hiciera una reforma que atacara de atajo eso, claro, y no claro. se hizo. Pero sí, ¿qué hay hoy más que antes? Más libros, más textos, más historia desde la otra perspectiva, desde el otro ángulo. Hoy hay más de eso. Hoy hay mucho más literatura en las escuelas. Hoy se lee a Roque Dalton, como hoy se lee cualquier libro de aquellos prohibidos. ¿Te acuerdas cuando nosotros Correcto. teníamos que escondernos o irnos a otro país a leerlo? Hoy se leen aquí, los leen los chicos, están a la disposición, están en las máquinas, puedes leer cualquier cosa. Porque lo bonito de la tecnología es que rompió esos muros de los textos, del conocimiento. Hoy el conocimiento está, como decimos, con apretar un par de botones, tienes el conocimiento ahí y nadie te puede decir no lo uses. Entonces, ya hay como un sentimiento de la gente de qué debe de hacerse y qué no debe de hacerse. Y también muchos funcionarios, maestros, padres de familia, saben que hay cosas que estamos celebrando que es más por Por un satisfacer, espectáculo. exacto, por satisfacer algún ego de Un alguna espectáculo. Es jovencita que o de algún... fíjate que Dago tenía razón, definitivamente. Sin Sí. embargo, también algo se podría hacer. En alguna ocasión aquí en Milán me pidieron que podía dirigir eh, un evento el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, fíjate que es la fecha donde más la diáspora se siente salvadoreña. Sí, que surge el Entonces, nacionalismo. sí, exacto. Entonces, llegaron como 2.000 o 3.000 personas al evento, fíjate, bastante gente. Entonces, además de que habían venido una comisión de diputados del Salvador, de Ghana, del PCN. Ujú. Bueno, y dije más o menos estas palabras, de que teníamos que recordar a algunos próceres que no se nos había enseñado en la escuela. Por ejemplo, Sí, Feliciano Ama es un prócer, exacto. ¿no? Por ejemplo, Los Anastasio nacionalistas, Aquino es un prócer, sí, Francisco Morazán, y por ahí me fui. Entonces, ajá. es otra forma también de ir dándole vuelta a la tortilla, ¿no? Claro, claro, claro. Los jóvenes de hoy no son, no están siendo formados como fuimos formados nosotros, bajo esa historia así que no te podías salir de ahí porque esa era la Salir de absoluta verdad. Pacal. No, ahora no, ahora no. Hoy tenemos esa libertad de decir, ok, estos fueron los que encabezaron ese movimiento, ¿sí? Pero también hay que decir que hay, hubo gente en este país que tuvo esa valentía de anteponerse en ese momento a ese sistema, a ese régimen. Y ahí es donde salen a florecer todos esos personajes que tú dices. Claro, es un poco complicado ahora porque nosotros con la izquierda, bueno, nacimos en ese proyecto, alimentamos ese proyecto, difundimos ese proyecto y muchos referentes de la izquierda con sus acciones hoy no le han dejado un mal sabor de boca a la gente. ¿Mm? Es Y más, eso se puede decir de que el hablar de izquierda casi en El Salvador es como hablar del diablo ahora, ¿eh?
Es que yo le decía a unos muchachos hasta esa palabra se ha distorsionado, sí, y la gente piensa que terrible. izquierda es el FMLN. Y yo les decía, o sea, yo creo que es un error, es un error. Ese es un error. Yo les decía, no confundan la ideología de izquierda con el partido FMLN que se ha hecho creer acá que ellos son los únicos de izquierda. Exacto. Entonces, han intentado como tener un monopolio de esa marca. Pero hoy tenemos mucho más libertad de cátedra para nosotros los maestros enseñar lo que, claro, para enseñar eso hay que estar consciente de eso. Si no estás consciente de eso, es por gusto. Desde luego. Bueno, saliéndonos un poquito de la cuestión educativa y entrando a la panorama de post-votaciones, a pesar de la debacle que tuvo Arena, el bloque, ¿no? de derechas, donde iba Carlos Calleja, a pesar de eso, pero Cetino, la población salvadoreña es bastante conservadora y los pensamientos de las derechas aún tienen bastante posicionamiento en la mente, en el pensamiento de la gente. ¿Vos cómo ves ese asunto? ¿Es verdad de que el partido Arena, como uno que representa la oligarquía clásica, además salvadoreña, se derrumbó electoralmente, pero como pensamiento cultural en El Salvador, la derecha en sí conservadora se mantiene? ¿Vos cómo ves la cosa? A ver, es que en estos proyectos políticos partidarios es algo parecido como en las religiones, hermano. Hay un segmento de la población de 45, 50 años en adelante, que así como te dicen, yo nací cristiano evangélico y voy a morir cristiano evangélico, así como te dicen, yo nací cristiano católico y voy a morir cristiano católico, así pasa en los partidos. Hay un segmento de la población, más que todo de las edades de 45, 50 años arriba, que parece que no quieren mover su voto. Y las derechas se mantienen ahí, se mantienen con ese caudal. Pero mira lo que pasó, Es que cuando uno hace los números de cómo podía surgir eso, si es que Arena tenía 800,000 y más votos, el PCN tenía 200,000, solo entre esos dos partidos tenían 1,000,000 de votos. Y cuando vas a revisar qué es lo que sucedió, se dio vuelta todo. Y al PCN le votaron 22,000 gentes. De 200,000, solo 20,000 gentes marcaron esa bandera. Casi la misma cantidad de votos del partido de Josué Alvarado. Exacto. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con esa gente? ¿Marcó la de Arena o simplemente votó por Nayib Bukele? Nosotros siempre dijimos que la alianza de las derechas era de cúpulas y eso no servía. Y la vida nos terminó dando la razón, eso no sirvió. Sí, claro. La alianza la hicieron arriba, claro. Las bases pensaban diferente. No, la gente dijo, ya no nos vamos a tragar este nuevo cuento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, hay casi 900,000 personas aquí que se identifican con la derecha, pero eso es cuestión de tiempo. En marzo del año pasado empezó la debacle del partido FMLN. Sí. Siempre se dijo que en estas elecciones el más golpeado, el segundo golpeado iba a ser Arena, y se cumplió. Y en las próximas elecciones, esos partidos de derecha pueden terminar en una condición mucho más difícil. Todo depende de cómo se hagan los próximos 2 años de gobierno de Nayib. Pero eso podría incluso cambiar totalmente la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Interesante, ¿no? Porque El Salvador está viviendo como una mutación. Es bien curioso, un fenómeno social inédito. Sí, claro. Inédito, nunca visto. Porque incluso en el proyecto Nuevas Ideas es bastante curioso ver cómo gente que vienen de los partidos de derecha con gente que vienen de fuerzas de izquierda están trabajando de la mano casi armoniosamente. Quizás anteponen un proyecto mayor
que sus posiciones ideológicas, ¿no? Ah, no, claro. Definitivamente siempre hay ideologías dentro de nuevas ideas. Hasta la gente que dice que no tiene ideología, esa es una ideología. Exacto, exactamente. Pero mira, ¿cómo ves vos al FMLN? Claro, la cúpula evidentemente sigue lanzando sus mensajes, que sigue la lucha, que todo va a salir bien, que todo es chévere, que esta reingeniería que van a tener los va a catapultar de nuevo. Pero yo tengo mis reservas y mis serias dudas que el FMLN como instrumento electoral pueda levantar cabeza. Yo creo que ellos hicieron mal sus cálculos. ¿Vos cómo analizás el asunto? Muy mal, muy de acuerdo contigo. Fíjate que cuando se dio la elección de diputados en marzo del año pasado y el FMLN tuvo el primer bajón, a mí me preguntó alguien del FMLN qué opinión tenía yo al respecto y yo dije que con ese nivel de derrota que habían tenido necesitaban 25 años para recuperarse, para ganar nuevamente la confianza de la gente. Y hoy, cuando más pasó esto, el mismo tipo me preguntó, ¿y ahora qué opinas? Hoy necesitas 40 años, dije yo. O 15 años, sí, o 15 años en el caso hipotético que el próximo gobierno sea un desastre. Sí, claro. Si el próximo gobierno es un desastre, la gente de El Salvador va a regresar al FMLN, pero no va a regresar a Arena. Arena se empezó a desquebrajar y lo peor que le está pasando a Arena ahorita es que no ha entendido el mensaje de la gente. Ellos se sienten demasiado fuertes todavía. Mire ese pleito que tienen en la asamblea, los está desgastando al grado tal que ya hay diputados al interior de esa fracción que se dieron cuenta que para seguir siendo diputado en este país hay que pensar en la gente, no hay que pensar en ellos mismos, ni en los partidos. No, interesante esto. Yo a nivel global lo que veo en el Partido Arena de que ellos no están usando una cabeza política, están pensando con el hígado. Exactamente. Y desde luego que ellos han dejado de crear teoría política, han dejado de crear filosofía y se han dedicado netamente solo a hacer negocios, confiado que ese conservadurismo cultural en El Salvador los iba a perpetrar en el poder. No, eso pero la tortilla se está dando vuelta. Pero interesante lo que decís, fíjate. Significa que el nuevo gobierno tiene un desafío que no sé si Bukele lo ha asimilado en su totalidad, porque la gente, así como votó por ellos, la gente que votó, porque aquí en Europa no pudimos votar. Me decías que si a mi entender Nayib tiene claro el reto que tiene. Sí. Yo creo que sí. Yo en un momento determinado platiqué con Nayib, platicamos un buen rato y él nos explicó lo difícil que había sido para él y su familia tomar la decisión de participar en política partidaria en El Salvador. Porque aquí es terrible eso. Es como dijo él, como cuando uno se mete a un establo que solo las patadas escuchan. Entonces, dijo, tomar esta decisión no ha sido fácil. Fue muy difícil, más sin embargo tomamos la decisión, dijo él, pidiéndonos a nosotros que le ayudáramos a hacer un buen gobierno. Dijo, no es posible que hayamos tomado semejante decisión para que después de 5 años estemos presos allá en Mariona, o que la gente cuando nos vea en vez de... O autoexiliado en Nicaragua. Sí, sí, o en vez de, la gente en vez de darnos la mano cuando nos vea en la calle, nos vaya a maltratar. Nosotros queremos que al final de 5 años, dijo, andar libres en la calle y que la gente quiera tomarse la foto con nosotros, saludarnos y tengamos la misma relación. Por eso yo lo vi muy convencido de que tiene un compromiso, y yo voy a decirte esto, en mi calidad de miembro de este movimiento social, yo creo que él está obligado a hacer el mejor gobierno por una sencilla razón. Pregúntate qué pasaría con esta gente después de que Arena nos defraudó, que nos defraudó el gobierno del cambio, que venga una tercera defraudación, que venga un tercer fracaso, se estaría cerrando un golpe tremendo, se estaría cerrando toda posibilidad de salir adelante por la vía de las elecciones. Podía haber cualquier otra cosa aquí, una insurrección, qué sé yo,
porque los pueblos llegan a un momento en que se hartan. Sí, y lo que pasó el 3 de febrero es parte de ese sentimiento de que ya no vamos a seguir más en esto. Él está obligado, y más que él, nosotros también, ayudarlo, porque este problema no es del gobierno, este problema es de todos, y todos tenemos que buscar la forma como salir adelante. pero mira, digamos que todo marche bien, pero un dado caso, él tenga algún quiebre, y porque esta es una cuestión dialéctica lo que está sucediendo, de unión y lucha de contrario. Aquí Claro. las multinacionales le están coqueteando. Sí, ya. Los sectores populares exigen de él un presidente presente, ¿no? Y Sí, que cumpla, no digo el 100% del plan Cuscatlán, pero que se acerque a un porcentaje aceptable. correcto. Aquí todos los sectores de la sociedad esperan algo. Desde luego que también los grandes empresarios y las derechas también esperan que trabaje a su favor. Si él tuviera un quiebre y optara por apoyar el gran capital, los empresarios, la oligarquía, hiciera negocios con ellos, ustedes como sindicatos están dispuestos a salir a la calle a reclamarle. Va a pasar lo mismo que pasó con el FMLN, Andrés. Exactamente lo mismo. Mira con cuántas esperanzas nosotros recibimos al proyecto del FMLN. La expectativa de la gente, especialmente de esos sectores más desposeídos. Cuando nosotros empezamos a ver todo ese viraje, que ellos se habían convertido en administradores de esa desgracia que dejó la derecha, entonces nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hacerles el reclamo, hacerles la protesta. Si mira, yo no sé si tú tienes acceso a nuestra página en Facebook, Sí. Bases Magisteriales, en Facebook. Mira, yo nunca me imaginé en los años de la guerra que tenía que llegar con 120 profesores o con un grupo de profesores a un local del FMLN a cantar el himno del maestro. Yo lo hice. Y lo hice en un acto de protesta porque no me estaban respondiendo a las expectativas que nosotros teníamos. Es más, nos estaban boicoteando cosas que nosotros necesitábamos. Entonces, aquí, como dicen, no hay cheques en blanco. Cada sector tiene sus propios intereses y aquí lo que buscamos es que se concilie el interés, de todos los sectores y que todos nos sintamos bien. ¿Podemos lograr eso? Sí, lo podemos lograr. Claro que sí. Excelente. Bueno, ya para cerrar tu mensaje, ¿qué le podrías decir a la diáspora salvadoreña en Europa? Fíjate que aquí se usa una frase bastante despectiva, digamos, quizás sos la persona indicada para aclararnos todas estas cosas. Se dice que el problema en El Salvador es que la educación es mala. ¿Vos cómo Sí. responderías a esa frase? Pues sí, es que nosotros lo que tenemos en términos educativos es lo que podemos hacer con la inversión que tienes. ¿De acuerdo? Tu alimentación en tu casa está acorde a la cantidad de dinero que tú inviertes para ello. ¿Ok? Lo mismo nos pasa a nosotros. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros lo que hacemos es lo que está a nuestro alcance con los mínimos recursos que tenemos. ¿Que esto hay que cambiarlo? Hay que cambiarlo. Ese es un consenso social. La diáspora en esta parte del mundo, bueno, yo felicitarlos y especialmente eh, en este momento en que ante el surgimiento de la figura de Nayib, en todo el mundo se activó la diáspora como nunca antes visto. Lástima que en esa parte del mundo, como dicen ustedes, no pudieron votar y que en un momento determinado podamos activar esos mecanismos. Pero ustedes son bastante contribuyentes con la gente. Por ejemplo, nosotros conocemos un jodido que está ahí por Suecia. Bueno, yo tengo un hijo en Suecia que me está invitando a cada rato y yo me da miedo viajar para esa parte, no sé por qué. Entonces, y Animate. él se ponía en contacto con un canal que hay por ahí, que en este país lo veían más que cualquier otro canal local, porque trabajó mucho en función del proyecto de Nayib. Y yo vi cuando ustedes estuvieron, no sé, ahí en Milán, cuando llegó Nayib a varios lugares de esos, la forma en que la gente se manifestó, yo creo que
el amor a la patria, el amor a este pequeño territorio colmado de problemas, con muchas esperanzas de que algún día saldremos de ellos, es válido en cualquier parte del mundo que ustedes estén. Y con fíjate que sí, aquí en Italia, que es Italia es la tercera diáspora salvadoreña más grande del mundo y es la primera en Europa. Somos quizás más de 80,000 salvadoreños solo en Italia. En los 18 años que tengo de vivir aquí, por primera vez veo que la gente de verdad se motiva en participar y hacer política. Al evento, cuando vino Bukele, entre la cena y el meeting, estuvieron alrededor de 1,200 personas. Sí. Jamás en la historia de los 40 años de migración aquí en Italia se había visto eso. Ningún partido y ningún movimiento había logrado semejante trabajo organizativo y entusiasmo en la gente, porque, ¿sabe? La mentalidad que existe, que la política es sucia, que no hay que meterse, que todos son iguales, ese chip como que se rompió y la gente comenzó a pensar con su propia cabeza. Y ese es un fenómeno social bastante sentido también aquí en Europa. Pero es la figura de ese muchacho. A mí Fíjate siempre me que ayudó, sí. A mí me decían, ¿qué pasa con ese muchacho? Y yo les decía, es que ese muchacho, además de serle simpático a la gente, ha generado, tiene como decimos nosotros en el pueblo, un jale que no lo tiene cualquier político. Eso hay que reconocérselo. Ahora, yo lo que les sugiero es que mantengan vivo ese movimiento. Vean de qué manera lo mantenemos, porque este gobierno va a necesitar de la diáspora. Claro, y yo esperaría que Bukele también se haga acompañar de algunos representantes de la diáspora en este gobierno, y especialmente en el tema de las relaciones internacionales. Sí, fíjate que aquí se da un montón nosotros observamos que en el movimiento Nuevas Ideas definitivamente es algo inédito, como habíamos dicho, pero también han entrado un buen contingente de oportunistas. Esperemos que Bukele sepa identificar esos oportunistas y que los deje fuera, porque si comienzan a entrar va a ser manzanas podridas en su gobierno. Porque hay gente que quiere salir de su situación económica tomándose fotos con Bukele o haciéndose famoso a puros posts en las redes sociales. Entonces, claro, como es todo un pueblo organizado, desde luego que hay todo tipo de gente, pero los líderes naturales están entre el pueblo y Bukele tiene que identificarlos, no necesariamente lo que sus amigos le digan que son los líderes. No, es fácil, mira. Es fácil. Quebrar el oportunismo es sencillo. Quítale los beneficios a los cargos. Exacto. Los privilegios. Eso, quítale los privilegios, los beneficios y punto. Eso es sencillo. Porque el oportunista, hombre o mujer, va donde hay donde puede sacar el billete. Pero si tú le cortas eso y hacemos una política algo así como la que está haciendo López Obrador en México, de austeridad, que cada quien gane, tenga el costo de oportunidad tal cual es. No puede llevar a un diputado, un profesor que gana $900,000 o que gana $1,000 en una escuela y llevarlo a la asamblea que gane $4,000 o $5,000. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es correcto. Eso es lo que nosotros hemos cultivado acá y hoy nos está costando deshacernos. Pero vamos a empezar a desarmar todo ese esquema de privilegios y ahí quedarán los hombres y las mujeres con más altruismo, con más deseo de servir. Excelente, perfecto. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus valiosas palabras, tu valoración. Espero que nos encontremos pronto porque hay que seguir analizando estos argumentos y vamos a darle seguimiento a qué sucede con educación. Muy amable, muy gentil. No, estamos a la orden y en cualquier momento que quieras que estemos interactuando, pues hacemos el espacio para hacerlo. Un saludo para todos.